Muy buenas tardes. José María Armendáriz Palomares. Presente. Me permito darle la bienvenida a nombre del Comité de Participación Ciudadana y este comité de selección para el cargo del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenido. Vamos a iniciar con una presentación de los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. ¿Sí? Por su lado izquierdo, por favor. José, buenas tardes, licenciado Parral. Buenas tardes, bienvenido a la convocatoria ciudadana, Daniel Sotelo. Buenas tardes, bienvenido. David Álvarez García. Sus órdenes. Bienvenido, Ricardo Zurita. Muchas gracias. Nuevamente, sea usted bienvenido, licenciada Rosa Martínez Esquivel. Vamos a continuar con explicarle un poco la metodología de lo que vamos a continuar. Sí. Lo vamos a escuchar a usted por un término de tiempo de 15 minutos para su exposición, con los temas que usted traiga preparado en cuanto al combate a la corrupción o ahondar sobre la exposición de motivos que ya nos hizo llegar a través de su escrito. Y asimismo, posteriormente, una ronda de preguntas, por así lo consideren, algunos de los integrantes de este comité. ¿Te quedó claro? ¿Alguna duda? No, al contrario. Todo muy bien. Bien, Sí. entonces vamos a cuidar los tiempos, vamos Sí. a tener aquí marcados. Iniciamos entonces. Adelante. Muy bien. Pues honorables miembros del Comité de Selección del Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, primeramente pues agradecerles la oportunidad de poder tener esta entrevista con ustedes. Pues mi nombre ya se mencionó, soy José Armendáriz. Pues tengo amplia experiencia. Primeramente pues quisiera hablar un poquito más que nada sobre cuál es el perfil desde mi punto de vista y de acuerdo con la normatividad que requiere el ser secretario técnico. Y desde luego pues mencionar también el hecho de que cuál sería mi programa de trabajo, mi propuesta de programa de trabajo en caso que yo llegase a quedar como secretario técnico. Desde luego pues hay una misión muy importante, ¿no?, que ya está previamente definida por la propia ley, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la normatividad vigente de lo que debe ser el secretario técnico. Sin embargo, sí, se parte de esa misión, pero bueno, lo importante es ver cuál es la visión que se va a lograr con esto. Previamente, digo, eso es una muy breve introducción. Empezaría yo con dar algunos antecedentes de lo que es los sistemas estatales anticorrupción. Digo que desde luego que vienen desde un contexto nacional, el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no empieza ahí, sino que viene de un contexto internacional. Yo puedo hablarles también desde luego de la convención que firma México en 2007, donde la OCDE y la Organización de Estados Americanos entregan un documento a México donde vienen las recomendaciones de cómo debe establecerse un sistema anticorrupción. Desde luego, partiendo, ¿por qué la corrupción? Bueno, pues el índice de percepción ciudadana, ¿verdad?, está hablando de que México baja, o sea, cada vez es más corrupto, de acuerdo con Transparencia Internacional, que publica INCO, en el cual de haber tenido 34 puntos, siendo 89 el más alto, que es Nueva Zelanda, baja a 29 puntos, pues entonces en un plazo de algunos años. Entonces es ya muy imperante la necesidad de que se establezcan mecanismos de combate directo a la corrupción, ¿no? Evitar el cohecho, la colusión. Pero lo más relevante de todo esto es precisamente el hecho de que ya se incluye no nada más a los servidores públicos, porque pues es muy fácil decir, bueno, pues los servidores públicos y el servidor público es el corrupto, la corrupción del gobierno. Pues sí, pero ¿y los particulares? Entonces, en este nuevo sistema ya viene precisamente las herramientas, los mecanismos para poder también imputarle alguna responsabilidad a los particulares, ¿no? Lo cual pues es definitivamente un cambio muy trascendental, de luego que todos ustedes pues ya lo saben, ya lo conocen. Pero bueno, continuando con mi exposición, el perfil de secretario técnico pues bien forma parte de la Secretaría Ejecutiva, pues como establece la ley, pero en realidad es el eje, es el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, es el que va a hacer la chamba, es el que va a hacer realmente quien propone o plantea propuestas de sistemas de evaluación, sistemas de información, es el que administra la plataforma digital, las plataformas digitales, que son inclusive la propia ley establece varias plataformas.
Entonces, adicionalmente, pues de ser el representante legal y el responsable propiamente de la Secretaría Ejecutiva. Entonces, es un rol muy importante que para el cual, ya entrando a lo que es el perfil del secretario técnico, pues evidentemente es un profesional que requiere tener una serie de características y cualidades como son el control interno, porque si bien la OCDE habla de que se establezcan mecanismos, bueno, sistemas de integridad. Un sistema de integridad, ¿cómo se compone? Primeramente, pues habla de una distribución adecuada de responsabilidades, es decir, manuales de organización, manuales de procedimientos, debidamente publicados. ¿Para qué? Para que los servidores públicos puedan en un momento dado imputarse alguna responsabilidad con todas sus consecuencias. Es un sistema de distribución de responsabilidades, pero sobre todo un sistema de detección. O sea, cómo detectar la corrupción, cómo detectar pues los movimientos bajo la mesa, ¿no? Entonces, en ese sistema, hablando precisamente de sistemas contables, sistemas de información, pero sobre todo sistemas de control interno. Es decir, que existan candados suficientes para el cual los actos de corrupción sean actos en los cuales sea una actividad de alto riesgo y de muy poco rendimiento. Es decir, que cuando te agarren, pues el resultado va a ser totalmente catastrófico, ¿no? Entonces habla de eso. Pero ya pasando al siguiente sistema, es también el sistema de sanción, en el cual pues implica que se tengan los instrumentos suficientes para poder llevar a sus últimas consecuencias a los responsables. Entonces, regresando nomás hice un paréntesis ahí para seguir con el perfil del secretario técnico. Entonces debe tener esas habilidades: auditoría gubernamental, contabilidad gubernamental, control interno, pero no nada más basta los conocimientos, sino la experiencia, ¿no? O sea, el haber participado, haber hecho, tener no una idea, sino los conocimientos técnicos sólidos para poder hacer frente a todo esto. Ahora, si yo llego a ser secretario técnico, pues ¿qué voy a hacer, no? O sea, bueno, yo ya tengo un plan de trabajo, un programa de trabajo que en su momento pues, se presentaría como propuesta, y desde luego en el entendido de que pues no nada más son propuestas, sino que tengo las habilidades y las cualidades para su implementación. Es decir, porque si ya hablamos regresándolas a la OCDE y hablando ya concretamente cuáles serán los mecanismos que se deben de implementar, son 3 mecanismos. Uno es la prevención de la corrupción o de actos de corrupción, la detección de actos de corrupción, y un tercer mecanismo es el mecanismo de sanción. Regresando al primero de ellos, que es la prevención, esa es la parte más importante. Bueno, los tres mecanismos son muy importantes, los 3. Sin embargo, partiendo de la prevención, desde mi punto de vista, pudieras tener una relevancia mayor, porque es más importante prever, ¿verdad? O sea, que existan elementos de control, que existan controles internos bien definidos, con candados perfectamente bien instrumentados para evitar la corrupción. Entonces, pero dentro de mi programa, y claro, partiendo de lo que he estudiado, definitivamente es la ética pública, ¿no? O sea, que sea un sistema de integridad, ¿no? Por lo tanto, el impulso es hacia los códigos de ética, los códigos de conducta, pero no nomás que estén en el pizarrón o se hayan subido al portal, sino que realmente permeen hacia el ser humano, hacia el servidor público, y más allá hacia el particular, ¿no? De tal manera que realmente quien llegue al servicio público, o quien quiera permanecer en el servicio público, sea aquellas personas que realmente viven con ese código de ética, ¿no? De luego también en la prevención, pues comentaba los candados que deben existir para que no sea sencillo, ¿verdad?, ocultar alguna situación que se presente de corrupción, y profesionalización del servicio público, ¿no? Es el cual que existan incentivos para que el trabajar con integridad pues tenga una recompensa, ¿no? Como es inclusive el hecho de que el servidor público ya se sienta que si está haciendo bien las cosas y con integridad, pues pueda tener promociones e incentivos, ¿no? Que sienta una seguridad en su trabajo una vez que se está capacitando y está actuando conforme a la ética, ¿no? También, si ya hablamos y entrando al siguiente mecanismo, que es la detección, bueno, entre otras cosas, ¿no? Ya entrando a los mecanismos de detección, ahí es muy importante para poder determinar o poder encontrar los actos de corrupción, que exista un sistema bien instrumentado, bien estructurado,
de protección a denunciantes. Porque ahorita el primero que se da cuenta es precisamente el compañero de trabajo, el servidor público que le toca participar en los eventos y se da cuenta que los compañeros o el resto, algún otro servidor público, existe un acto de corrupción. Pero ¿qué pasa ahorita? Actualmente pues no se denuncia precisamente porque pues dice, no, pues si digo algo, pues el primero que sale corrido soy yo, ¿no? Y el otro ni le hace nada, ¿no? Entonces es muy importante que exista más que una protección, un sistema que lo oculte, simplemente que quede protegido, ¿no? Sistema de protección de denunciantes. Pero no nada más se da cuenta el servidor público, sino también el contratista, el prestador de servicios, la misma gente que está trabajando en esas empresas privadas, pues también. Entonces este sistema de protección de denunciantes debe ir más allá, no nada más a los servidores públicos, sino también hacia los particulares. También es importante que quien le preste servicios y realice operaciones con gobierno, pues sean empresas con alta ética, ¿no? Es decir, que quienes se inscriban en los programas para ser proveedores o en los portales en los cuales van a prestar algún servicio o obra pública, pues demuestren que efectivamente tienen dentro de sus instituciones establecidos códigos de ética, códigos de conducta, y que permeen realmente, que puedan demostrar que realmente las gentes que trabajan ahí son responsables desde el punto de vista ético. De luego, también es importante la parte ya entrando a la que es la sanción, pues en sí es un propio candado que converge también en lo que es tanto desde la prevención como la detección, el hecho de que se sancione, porque la parte en la cual, si bien se ponen candados, se tienen los instrumentos de detección, pero no se sanciona, pues volvemos a caer en el mismo problema, ¿no? Entonces es muy importante que se establezcan mecanismos hacia todos los integrantes del sistema estatal anticorrupción, entre ellos la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, en fin, todos los integrantes que conforman esto, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo va a funcionar? Bueno, desde mi punto de vista es a través del sistema estatal de fiscalización, en la cual definitivamente yo tengo muy amplia experiencia, porque me he venido participando desde sus inicios en el Sistema Nacional de Fiscalización, en el Grupo de Trabajo de Control Interno a nivel nacional. Desde que se crea el Grupo de Trabajo de Control Interno, he sido yo uno de sus participantes, de luego el secretario es el responsable, pero quien hace pues las presentaciones y todo, y quien está ahí dando el seguimiento soy yo, ¿no? Un servidor, ¿no? Para lo cual pues, previamente cuento con la certificación del TEC de Monterrey en control interno. Me ha tocado participar mucho en materia de control interno, puesto que hemos logrado una mejor práctica nacional que en lo que es el sistema de evaluación de control interno que tiene Baja California, en la cual en el 2014 logré que todos los estados de la República contaran con esa herramienta. También, por lo tanto, pues eso es como parte integrante de mi programa de trabajo, es pues, mi experiencia en el sistema estatal de fiscalización como el propio control interno. Entonces, inclusive nos ha tocado participar en capacitar a otros estados, ¿no? Actualmente pues hay varios estados que todavía cuentan con la herramienta funcionando. La auditoría gubernamental efectivamente es mi fuerte, ¿verdad? Yo soy actualmente el director de auditoría gubernamental, tengo diplomados en auditoría gubernamental, doy la materia de auditoría gubernamental, hemos venido mejorando los procedimientos, entonces ahí es a través del sistema estatal de fiscalización es donde se va a lograr que las normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización realmente permeen hacia todos los entes fiscalizadores, ¿no? Que todos hagamos las auditorías de la misma manera y que existan convenios para intercambio de información, papeles de trabajo, etcétera. El actual sistema estatal de fiscalización fue idea mía. Empezó como una idea porque pues yo siendo director dije, bueno, pues debe haber manera de que en ese tiempo el ORFIS nos proporcione realmente los papeles de trabajo, lo que ellos han hecho de las auditorías. Entonces se logró en ese momento dado firmar un convenio con la Auditoría Superior del Estado, mismo que posteriormente se ratificó a nivel nacional, en el cual estaban no nada más los órganos fiscalizadores de la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior, sino todos los órganos fiscalizadores, los síndicos, procuradores, órganos autónomos, Instituto Estatal Electoral, etcétera, ¿no? Entonces fue un logro muy interesante que a la fecha pues es únicamente actualizar, ¿verdad? Ahora sí redimensionarlo, relanzarlo, pero ya con actividades todavía mucho más específicas.
A través del convenio actual, pues hemos logrado intercambiar, diferentes papeles de trabajo y pues hay una experiencia. Pues paso nada más a concluir, sí, porque ya estoy terminando mi tiempo, si es cierto. Pues básicamente es que reúno las cualidades, tengo el perfil, tengo la experiencia, tengo 3 maestrías, una de ellas fue en el extranjero, en París, Francia, entonces con una convocatoria a nivel nacional de 8 becas únicamente para México, la selección la hizo los franceses, ¿no? Y pues con eso concluyo, soy la persona idónea para este puesto. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a emitir en parte de la pregunta un pequeño juicio de valor, por lo cual también me disculpo y no quiero que sea políticamente incorrecto ni lo tomes a mal. En todas mis demás intervenciones lo que he hecho es hacer una pregunta relacionada al sistema y dar pie para que mis compañeros hagan lo propio también. En el caso que nos ocupa el tuyo, lo obviaré, no lo voy a hacer porque entiendo que los conocimientos del marco legal te son más que suficientes. ¿Cómo compaginar, José María? Evidentemente, los logros que se han venido realizando y los que haces mención durante los últimos años en gobierno del Estado, en el reconocimiento del cumplimiento de normas nacionales para fiscalizar y para preservar mejores prácticas de control, ¿cómo compaginar con la imagen tal vez del gobierno más corrupto que tenemos en la historia del Estado de California? Es decir, evidentemente, y esto lo puedo sostener, lo he sostenido públicamente a través de artículos y de denuncias que he puesto inclusive, ¿no? Si la Contraloría y el ORFIS funcionara, más allá de lo, puedes hablar tú de que estén acotados, en fin, la respuesta será la tuya, pero pues no sería necesario crear sistemas estatales anticorrupción, ni sería necesario estar hablando de sistemas nacionales anticorrupción, como si la información se diera pública como debe darse, pues no tendríamos que tener tampoco un ITAIP, ¿no? O un instituto a nivel nacional, ¿no? Evidentemente, ¿cómo compaginar esa parte? Es decir, tengo los conocimientos del marco porque es tu chamba y porque estás muy bien preparado, pero en la realidad hay un peso de decir trabajo para un gobierno del Estado que tiene un tema de corrupción documentado en muchos sentidos, en fama pública. La última denuncia de la cual me tocó participar con mis amigos de Coparmex, que es el tema de la licitación para Seguritech y el C5, donde inclusive yo tengo acceso a la carpeta y ustedes hicieron observaciones al proceso, y aún así se dio el fallo. Entonces, ¿cómo compaginar esta parte de tu capacidad técnica y esta mala parte de saber que en el gobierno la fama de la transparencia y de la rendición de cuentas no es el factor denominador? Bueno, pues definitivamente comparto la opinión con usted, licenciado, de que existe, pues se puede decir, mala fama, malos imagen, y de que pues muchas de las veces los órganos fiscalizadores, si no tenemos un contexto completo, ¿no? Si no tenemos todos los dientes bien afilados, y sobre todo las partes de la... Porque ahorita lo más problemático que yo he visto en mi experiencia es lo tardado que es de que una vez que detectamos alguna situación, lograr realmente meter a alguien a la cárcel, como ya me ha tocado hacerlo. A mí me tocó participar, yo hice la auditoría en la cual, pues no quisiera dar aquí nombres, pero una persona fue a la cárcel, duró 4 meses en el bote. Quien firmaba los cheques junto con esa persona duró 2 años y medio. No, ok. Recientemente acabamos de tener reintegros importantes a través de la recaudación. Pero falta mucho, sencillamente. O sea, si se logra armar un mecanismo en el cual, donde la auditoría superior, donde los tribunales, donde todo, pues converjamos todos en el mismo sentido. Yo le voy a platicar una experiencia que me tocó participar en una reunión nacional en la cual los homólogos contralores de Estados Unidos vinieron a dar unas pláticas, en el cual inclusive me estuve yo platicando con ellos pues en inglés, porque hablo inglés y francés, en el cual pues es muy similar. O sea, también allá ellos traen problemas de corrupción, o sea, no muchos, quizás menos, pero también hay. Me tocaba ver un caso en el cual, no me acuerdo del estado, había un acto de corrupción de que un encargado de una oficina se llevó 100 o 150 mil dólares, en el cual el área de ellos, o sea, lo que es la Contraloría, que allá es un poquito más operativa que aquí, lo detecta, ¿no? Definitivamente, lo detecta.
y pues integra lo más posible el expediente, lo entrega a un fiscal, entonces el fiscal lo toma, y si le falta algo el fiscal se lo complementa, y si tiene que hacer actuaciones adicionales el fiscal se las avienta, pues, y si ocupa algo más del auditor, pues se lo pide. Y aquí no, aquí parece que cuando entregamos los expedientes a los tribunales, pues andan viendo el caso que le quiero comentar yo nuevamente, es de que el juez dijo, se demostró que los 54 millones no están. Sin embargo, no logró demostrar al auditor, o bueno, quien integró el expediente, que lo haya hecho con dolo, ¿no? O sea, no quedó demostrado el dolo. Y hasta la fecha yo me sigo dando topes en una pared porque, oye, pues, ¿cómo tengo que demostrar el dolo? O sea, y no me ha quedado claro, por más que consulto yo con los abogados, pues qué tanto, y realmente si no hacemos mecanismos mucho más específicos, mucho más certeros, y que intercambiemos papeles de trabajo. Esa auditoría la hicimos entre la Auditoría Superior de Estado y la Contraloría. Me tocó intercambiar papeles de trabajo con ellos, entramos en conjunto con ellos, y lo hicimos en tiempo muy rápido, muy récord, pero sí, o sea, se ocupa, ¿verdad? Que no nada más el auditor sea, pues evidentemente, converjo yo totalmente con ustedes, si todo estuviera bien, pues ¿para qué se hace más sistemas estatales y es así? Pues sí, pero sí sabemos que nos falta, pues. Muy importante, por lo cual desde la Secretaría Técnica habría que impulsar todos esos temas, ¿no? Okay. Sí, José María, pues gracias por estar aquí con nosotros este día. Te he de decir que yo soy un ciudadano común, que soy parte pues del Comité de Participación Ciudadana. A los otros aspirantes que han estado este día con nosotros, mi pregunta casi siempre va encaminada al tema ciudadano. Entonces, como ciudadano, y es el sentir de la ciudadanía, el pensar pues en que nos la pasamos, el gobierno hace como que nos atiende a los ciudadanos y nos hacen creer que van a hacer cosas distintas en este caso pues para atacar la corrupción. Nosotros le hemos apostado, en mi caso personal, creo en que sí, definitivamente ha llegado el momento que la ciudadanía tenemos que intervenir, los que no nos dedicamos a trabajar en administración pública, ni andamos con un interés político de ocupar un cargo electoral, es necesario que ya intervengamos y tratemos pues de ejercer la presión, pero yo mismo lo he estado haciendo. O sea, yo en lo personal llevo ya un tiempo en esto y me he enfrentado pues al problema de que afuera la ciudadanía no cree. Por ejemplo, yo ahorita te escucho, José María, y me doy cuenta pues que eres una persona que tienes mucha experiencia, mucha preparación, pero mi duda es, ¿qué ha pasado con esa experiencia que tú tienes, con seguramente los conocimientos que tienes y has trabajado? Es común que el ciudadano no se informe tampoco, lo reconozco, pero mi pregunta va de ser secretario técnico. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo me ayudas tú a mí, que soy un ciudadano honorífico, miembro del Comité de Participación Ciudadana? ¿Cómo nos podemos dar la mano tú y yo junto con los demás compañeros para unificar esfuerzos y poder involucrar a la misma ciudadanía? Hace rato mencionaste algo muy importante, cómo proteger, incluso yo soy de la idea que hace mucha falta que la ciudadanía participemos en los temas de corrupción y podamos estar denunciando, pero claro que existe el temor del ciudadano que denuncio y a lo mejor voy a tener consecuencias gravísimas. Ha habido muy malos ejemplos en cuanto a esto. Entonces, tú como secretario técnico, ¿cómo le hacemos? Tú y yo te invito, si eres secretario, dime cómo te ayudo y yo te voy a decir quizás cómo me ayudes para lograr que la ciudadanía se involucre más, esté más atenta e invitarlos a que nos ayuden, porque a lo mejor tengo un vecino que me está dando los indicios de que algo indebido está haciendo porque entró a trabajar a gobierno y claramente se empieza a notar la diferencia en su progreso. Entonces,
a lo mejor pudiéramos, tú has hablado ahorita, establecer mecanismos para, pues para que vayamos avanzando, pero a mí como ciudadano, es decir, al ciudadano de allá de afuera, ¿qué garantía nos das tú que has sido funcionario público y no hemos visto grandes avances? Aquí en gran parte yo creo que es a lo que también se refiere Pancho. Y pues ahí te la dejaría a ver para escuchar la respuesta. Sí. No, bueno, es muy importante definitivamente la participación del ciudadano y sobre todo pues que se le dé a conocer, ¿no? Lo que pasa es que muchas de las veces, digo, sobre todo a mí como experiencia como auditor de gobierno del Estado, pues yo no puedo andar divulgando nada, ¿no? O sea, oigo en la prensa y me quedo yo pues con ganas de agarrar a patada la televisión porque pues me doy cuenta que luego hacen, oye, es que, pues, o sea, ¿cómo? Y no puedo yo salir a decir, ni la contable puede ser decir el proceso en el cual está la persona. Y la persona está diciendo que puso su denuncia y que pues es limpia, ¿no? Pues espérate, pues si ella fue la que anduvo, o sea, tenemos las evidencias, pues. Pero, repito, se ocupa más mecanismos, se ocupa que se active más rápido la parte de sanción, pues. Esa parte sí es muy importante trabajarla más a detalles, para que sea mucho más rápido, pues. Y muchas de las veces, pues, no es que no se quiera, pues, lo que pasa es que hay tantos expedientes, pues, o sea, hay tanto cúmulo de información que procesar, y la verdad, inclusive las propias leyes que ya están ahorita en vigor, la ley de responsabilidades administrativas, inclusive la federal, la ley general, hay mucho proteccionismo, muchos candados que también nos dejan a los auditores amarrados de manos, ¿verdad? Hay plazos ahí en los cuales, pues sí, pero, pues pues más dime cómo le hago, ¿verdad? Porque pues hay que hacer una serie de cosas. Entonces, a través de estos mecanismos que tengo la experiencia para implementarlos y con la ayuda del ciudadano, pues definitivamente puedo lograr mucho más de lo que se ha podido lograr hasta ahorita, ¿no? Entonces sí pues ir de la mano, ¿verdad? Pero sobre todo, pues que el ciudadano se siente informado, ¿no? Donde puede haber una transparencia. Un gobierno que no es transparente es un gobierno corrupto, pues. Entonces debe haber una transparencia total, ¿verdad? Máxima transparencia, ¿no? Esa es mi opinión. O sea, que todo se da a conocer independientemente de que esté en proceso el expediente. Pues si hay evidencias, ya hay pruebas, ya hay todo eso, pues que se pueda dar a conocer para que el ciudadano diga, oye, pues de veras va en serio, ¿no? Porque si estamos a esperar hasta que ya se hayan agotado los medios de defensa del servidor público observado, pues entonces pues ya queda ya para cuando salimos con que pues, ya la gente hasta se le olvidó, pues. O sea, sí hay muchas cosas que se han hecho, que digo, ahorita puse un solo ejemplo, muchos que digo, no puedo mencionarlos, que se han logrado, ¿verdad? Y duro, o sea, duro. Hasta 3 tantos, ¿no? Ok, muchas gracias. Ah, sí. Gracias, José María. Buenas tardes, gusto saludarte. Sí. En relación a ese desarrollo de tu ejercicio profesional, toda esa experiencia que has acumulado, ¿cómo serviría para, bajo el supuesto que te tocara la encomienda de ser el secretario técnico, para aplicarlo en la visión de lo que es la Secretaría Ejecutiva, digamos casi tu programa los primeros 100 días, vaya. O sea, ¿cómo lo aplicarías? Porque la estructura operativa ya más o menos nos la platicaste, pero ¿cómo visualizas tú la Secretaría Ejecutiva en términos generales? O sea, ¿qué funciones debería estar haciendo suponiendo bajo el supuesto que fueras el secretario técnico? Bueno, pues definitivamente o sea, ya está establecido en la propia ley, artículo 35, ahí dice claramente cuáles son las funciones a que se va a dedicar el secretario técnico. Y habla de que le van a dar los recursos, o sea, se supone que tiene todo, ¿no? Ahora si entonces me dicen, ahí tienes todo, hazlo, pues definitivamente el programa de trabajo que yo acabo de plantear ahorita, digo, en las grandes líneas nada más, o sea, yo sé cómo hacerle, ¿no? Yo ahorita hablé de algunas de las líneas, tengo todos los conocimientos para implementarlo, pero pues sí se requiere también pues que se cuenten con todos los apoyos para poder hacerlo, con la voluntad política sobre todo, o sea, ahí tiene que ver mucho la voluntad política, no nada más del secretario técnico, porque si el secretario técnico trae todo, pero no hay voluntad política, tampoco vamos a avanzar, O sea, se requiere que todos los integrantes del sistema estatal anticorrupción realmente se actúe y se haga hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y de veras se actúe, ¿no? Como en otros gobiernos, ¿no? Que a través de sistemas
anticorrupción se han logrado quitar presidentes, ¿no? O sea, ahí está el ejemplo, o sea, ¿por qué México no lo puede hacer? Pues, ¿falta la voluntad política o falta que el ciudadano ya tome otras acciones? Pues hay que hacerlo, señores, hay que hacerlo. Sí, gracias. Felicitarte por tu currículum que tienes, ¿no? El esfuerzo Gracias. que eso significa. Voy a aprovechar tu experiencia y todo tu conocimiento. Voy a ser muy breve en las exposiciones porque sé que tienes la capacidad como para entender el fondo de lo que pretendo preguntar. Y también espero de manera muy concreta a cada una de las preguntas que te haga. Claro. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, voy a exponer tres aspectos donde hemos detectado corrupción, digamos en magnitudes importantes. Por ejemplo, cuando el gobierno presupuesta ingresos menores que los que sabe que va a obtener, obviamente se da un excedente de ingresos y ese excedente de ingresos pues se destina para diferentes cuestiones, ¿verdad? Ese sería un aspecto. El otro aspecto sería en el tema de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, al menos a nivel federal, se plantea la posibilidad a las dependencias que puedan hacer transferencias de partidas, ¿verdad? Y que solo se informe a la Secretaría de Hacienda en los casos en que estas transferencias excedan del 5% del rubro correspondiente a la dependencia. Ese sería otro aspecto. Convirtiéndose ese hecho en la posibilidad de que se legisle por las propias dependencias qué cantidad de ingresos se van a destinar a cada partida, ¿verdad? Sin tener la necesidad de que la propia Comisión de Hacienda pueda autorizar esas transferencias. Ese sería el otro aspecto que quisiera que nos comentaras. Y el último sería, ¿sabes? En relación a lo que tú has estudiado mucho de evaluación del desempeño, de evaluación programática, de los indicadores, ¿verdad? Vaya, minucias, digamos, si me permites el término, minucias técnicas muy importantes que al final pues llega a los indicadores del desempeño. Más sin embargo, al llegar a la Comisión de Fiscalización en el caso de Baja California, vemos que esos tecnicismos y esas especialidades que se han expuesto o que se han ejercido por los auditores, los contralores internos, etcétera, son dejadas de lado para enfrentar esas observaciones, cuestiones de tipo político que les permiten modificar los proyectos de dictamen en la propia Comisión de Fiscalización del Congreso. Quisiera recibir de ti una visión respecto de cada uno de los tres puntos. Sí, como no, con todo gusto. Bueno, el primer aspecto que mencionaba es respecto a las diferencias entre ingresos, o sea, que resulten superiores los ingresos a los egresos. Digo, perdón, a los presupuestados entre los realmente captados, ¿no? Ahí, bueno, si bien es cierto, pues hay tope, ¿no? O sea, ahí usted menciona el 5%, en algunos casos el 10%, del que se puede ampliar automáticamente las partidas, ¿no? El resto definitivamente tiene que tener la aprobación del Congreso. Entonces ahí hay un candado muy importante. Pero bueno, vamos a suponer que esa aprobación se logre, pero desde mi punto de vista, yo como auditor, pues no necesariamente eso conlleva un acto de corrupción, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el hecho de que ese dinero se gaste, y pues debe de cumplirse definitivamente con toda la normatividad vigente para poder ejercer ese gasto. Es decir, si va a ser para alguna compra, pues esa tiene que cumplir con la ley de adquisiciones y se tiene que hacer por licitación pública, ¿verdad? Entonces ahí pues definitivamente sí, pues yo no veo mayor problema el hecho de que si se cumple con la normatividad y si sí se tuvieron esos extraordinarios y si algunas cosas que tiene que hacerla, porque al final de cuentas las entidades públicas lo que hacen son proporcionar los servicios públicos, entonces si pueden proporcionar mayor cantidad de servicios públicos, pues adelante, ¿no? O sea, si tuvo excedente de ingresos, siempre y cuando, repito, se haga adecuadamente el egreso. Pasando al último punto ahí de la evaluación de la gestión, de la auditoría de desempeño,
pues sí, definitivamente es un enfoque muy diferente. En las normas profesionales ya se habla de las auditorías de desempeño. Hasta la fecha, inclusive a nivel nacional, no ha sido posible implementar. Estos son temas muy especializados, ¿no? Ahí se requiere, pues, porque la evaluación de desempeño es decir, bueno, no nada más que haya gastado el egreso adecuadamente de acuerdo con la normativa, sino que haya cumplido el fin social para el cual estaba destinado. O sea, es decir, que si se logró disminuir tal enfermedad o en fin, o sea, va más allá, ¿no? Eso sí, definitivamente, inclusive aquí localmente no se tienen, hasta yo tengo conocimiento, las posibilidades de implementarlo ni a nivel nacional, ¿no? Inclusive yo tuve pláticas ahí con gente de la Secretaría de Función Pública y no han logrado implementarlo, ¿no? Ni inclusive a nivel de las auditorías superiores de los estados. Definitivamente hay mucho en qué trabajar, porque al final de cuentas de lo que se trata es de evaluar que realmente los servicios públicos se den, ¿no? Que se logre un impacto, ¿no? No nada más que se gaste por gastarse de acuerdo con la normatividad, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias. Contador, otra vez bienvenido. Gracias. La pregunta que yo le haría sería que si nos puede precisar, ahorita mencionó que los plazos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas según le capté su opinión o su comentario, que eran reducidos. ¿Pudiera ser más claro o específico en ese sentido? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, un ejemplo nada más voy a dar. Habla ahí, por ejemplo, el artículo 64, segundo párrafo de la ley estatal, la Ley de Responsabilidad Administrativa. Habla de que la autoridad investigadora tiene 30 días para iniciar el procedimiento. Entonces, pues sí, pero tiene 1000 expedientes, pues. Entonces, o sea, contamos realmente con la estructura. Pues sí, la ley te pone el plazo, pero en la aplicación práctica, pues. Y luego, una vez que hace la autoridad investigadora la revisión, se le va a entregar a la autoridad integradora, la sustanciadora, perdón, la autoridad sustanciadora, y esta debe revisarlo en un plazo de 3 días. Pues yo la ley digo, pues ¿quién inventó esto? ¿De dónde sacan 3 días? Para ver si está oscuro, si está incompleto, si le faltó algo, y en esos 3 días tiene que haberle regresado a la autoridad investigadora. Señores, ¿quién inventó eso? Por favor, no es un auditor, es alguien que trata de un escritorio y que no sabe lo que es hacer una auditoría. Con todo respeto para ustedes, señor. Y nomás como un ejemplo. Sí, claro. Sí, muy bien. Muy buenas tardes, maestro. Un placer tenerlo aquí. Felicidades por su exposición y su brillante experiencia. Yo le preguntaría algo muy concreto, muy práctico, muy específico. Hablaba usted de candados en algunas cuestiones para evitar temas de corrupción. ¿Qué candados pudiera proponer brevemente en relación a, por ejemplo, a las licitaciones, a las compras, adquisiciones, para efecto de mejorar estos indicadores en materia de corrupción y que en determinado momento han generado precisamente esa oportunidad de ejercer de manera inadecuada el gasto público? Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, ahí definitivamente hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. O sea, el control interno pues es muy extenso, es aplicable a cualquier ente, ¿no? O sea, y vemos casos por ejemplo, casos catastróficos, se estaba quemando ahí unas pacas saliendo rumbo a Tijuana, pues oye, ahí falló el control interno, o sea, ¿quién tiene el cuidado de haber establecido las herramientas, ¿no? Ya pasando a la cosa de las licitaciones, adquisiciones, pues los candados deben ser tan específicos como que las asignaciones directas desaparezcan, pues, o sea, todo sea licitación pública. Luego, que los que estén inscritos, o sea, los requisitos, o sea, el control interno habla de poner candados o requisitos, en el cual todo licitante que este gobierno hace rato comentaba que dentro del programa de trabajo es, pues, que realmente también sean empresas éticas, ¿no? Que demuestren que dentro de sus organizaciones se trabaja con ética, que tienen código de ética y código de conducta también establecidos, no nada más gobierno, pues. Y luego, que ya, pues, definitivamente que se graben, ¿verdad? Los procedimientos en todas sus fases, los procedimientos de licitaciones, y que sea por licitación pública, ¿no? 100%. Oye, que hay cosas pequeñas, pues hasta esas cosas pequeñas hay que hacerlas públicas, ¿no? Y que participen todos los que están inscritos, o sea, no nada más a unos cuantos, a todos, ¿no? Muchísimas Pues de gracias. esa manera ya queda, o sea, volviendo al punto de mi programa de trabajo,
pues que el acto de corrupción sea un acto de alto riesgo y de muy bajo rendimiento. Muchísimas gracias, Sí. maestro. Permítame hacerle una pregunta. Sí, adelante. Bueno, no, dos. ¿Usted desempeña actualmente algún cargo? Sí, así es. Soy el director de auditoría gubernamental de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Como secretario técnico, si usted estuviera en el cargo y tuviéramos a bien enviar una recomendación a la institución que usted representa y esta no la acatara, ¿cuál sería el procedimiento a seguir dentro del comité coordinador? Bueno, ahí definitivamente lo que pasa es que la propia Secretaría de la Contraloría es parte integrante del comité. Entonces, parte del sistema estatal anticorrupción. Entonces pues oye, pues entonces va a ser parte de quien realice la observación. Entonces debe de cumplirla, ¿no? O sea, si no, pues cómo eres miembro y cómo no vas a acatar si esto se sacó por consenso entre todos, ¿no? Entonces sí son muy importantes y los mecanismos de los que hablaba yo, en el cual pues esté participando todos los entes fiscalizadores, ¿no? ¿Pero conocen la consecuencia de no cumplir una recomendación del comité coordinador? ¿Cuál sería? Pues no está previsto de que sea expulsado o cosas así, ¿no? Pues, efectivamente, pero Otra, no. ¿Tendría usted algún conflicto de intereses, ya que tiene mucha relación con la institución? Ajá. Bueno, definitivamente es un paso más, ¿no? O sea, yo estoy ahorita como servidor público, pasaría a otro ente de servicio público, pero ya es un organismo público descentralizado, no sectorizado. De luego que pues claro que los conflictos de interés no necesariamente es que no se puedan hacer las cosas, pero no necesariamente es que yo tenga un conflicto de interés, ya lo estuve analizando, no tengo ningún problema para eso, porque inclusive la propia convocatoria y la propia ley establece quiénes pueden aspirar y quiénes no. Bueno, son los requisitos, ¿no? Dentro de los requisitos no se establece ninguno de ellos que el cargo que yo tengo actualmente se oponga a poder hacer mi propuesta, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que es una manera de agarrar una experiencia que ya se tiene para concretizarla en algo mucho más grande, mucho mayor, ¿no? Claro, y aprovechar la experiencia que usted tiene, definitivamente, y el conocimiento interno de los procedimientos. Por último, me gustaría saber, para usted, ¿qué considera de manera más importante, si fuera secretario técnico, cuál sería su primera actuación o cuál sería su prioridad en el cargo? Bueno, definitivamente yo hablaba hace rato de los mecanismos, ¿no? Yo creo que los mecanismos es como una maquinaria que quieres armar, pues pues hay que armarla toda, ¿no? O sea, no puede empezar a funcionar en granes y los demás, ¿no? Entonces hay que entrarle a todos los temas, ¿no? Desde luego empezando por la coordinación de todos los entes involucrados, ¿no? O sea, todos tenemos que estar participando para poder que funcione la maquinaria, ¿no? ¿Algo que quiera más agregar para dar por concluida la entrevista? Pues nomás desde luego pues agradecer a ustedes sus preguntas y pues la paciencia que me han tenido por mi exposición. A mí me da mucho gusto poder participar aquí, ¿verdad? Estar aquí con ustedes, intercambiar inclusive opiniones, ¿no? Es un reto definitivamente, esto es algo nuevo y pues hay que entrarle con ganas, ¿no? Hay que echar el esfuerzo a todos porque hay que acabar con la corrupción. O sea, la corrupción no es exclusiva de México, pero sí nos toca a nosotros en este momento atacarla, ¿no? Y de frente, ¿no? Y duro, ¿no? Muchas gracias. A usted, gracias.